de la ley 2210 en diciembre del 2020, nuestro país dio un paso muy significativo hacia la garantía de derechos reproductivos y la autonomía de las personas gestantes. Sin embargo, como sucede con muchos avances sociales, esta conquista no ha estado exenta de tensiones, desafíos y debates continuos, ¿no? Y el contexto actual, tanto a nivel político como social, nos interpela a preguntarnos si es necesario abrir este debate, reabrir, mejor dicho. ¿Cómo impactan estas tensiones que se están viviendo en el contexto, en las subjetividades y en el acceso efectivo a los derechos consagrados? Bueno, para abordar estas preguntas y explorar las complejidades que subyacen a este tema, hoy contaremos con la valiosa participación de nuestras disertantes, quienes desde sus vastas experiencias nos invitarán a repensar, cuestionar y sobre todo comprender las múltiples aristas de esta problemática. Como modalidad, vamos a solicitar que las intervenciones o preguntas se hagan mediante el chat y serán leídas y respondidas, por supuesto, al final de las intervenciones de las ponentes. Sin más preámbulos, voy a presentarlas. Irene Meller es doctora en psicología y psicoanalista, licenciada en psicología egresada de la UBA, coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la ABBA, dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género, que es de ABBA y de la Universidad Kennedy. Codirige la maestría en estudios de género de la UCES, integra el comité científico del programa postdoctoral en estudios de género de la misma casa, así como es docente invitada en el doctorado en psicología. Ha tenido el placer de ser invitada como docente en numerosas universidades y centros académicos de América Latina y España, y numerosas publicaciones la tienen como autora. Su libro más reciente es Géneros y Deseos en el siglo XXI, que lo publicó el año pasado por Paidós. Y María Alicia Gutiérrez es socióloga de la UBA, máster en Latin American European Relations de la Bradford University de Inglaterra. Tiene un posgrado en Ciencias Sociales con orientación en Filosofía Política de la Flaxo, Argentina. Es periodista por el Círculo de la Prensa de Buenos Aires. Es feminista, profesora titular de la materia Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo y de seminarios de grado y de posgrado en temas relacionados con la teoría de los géneros, derechos sexuales y reproductivos, aborto, género y comunicación, entre otros. También se desempeña como consultora de numerosos organismos, por mencionar algunos, la Organización Mundial de la Salud, PNUD, UNESCO, entre otros. Y es autora de libros, capítulos de libros y artículos de publicaciones tanto nacionales como internacionales. Le voy a dar ahora la palabra a Irene y a continuación escucharemos a Alicia. Ay, me olvidé de presentarme. Yo soy María Gabriela Córdoba y tengo el honor de coordinar esta actividad. Muchas gracias. Te escuchamos, Irene. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, bienvenidas, y hemos pensado en el foro en abrir esta actividad justamente porque estamos atravesando por un periodo de lo que ha sido denominado como por las derechas redivivas la batalla cultural. Como estamos en un momento de reacción conservadora muy virulenta, nos pareció que no teníamos que ignorar el riesgo de que este derecho adquirido, consagrado por la ley en Argentina, pueda verse amenazado, y nos adelantamos a reabrir de alguna manera el debate sobre estas cuestiones, pensando que aun cuando hay sectores respecto de los cuales tenemos sin duda un enfrentamiento ideológico y político, representan efectivamente una parte de la población, y entonces posiblemente haya que repensar y volver a esclarecer acerca de este derecho desde mi perspectiva inalienable, digamos, de las mujeres, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sobre la propia vida.
Tenemos que tener también en cuenta que la versión local que padecemos, digamos, de el ultraliberalismo neoconservador, no está aislada, sino que se relaciona con tendencias internacionales y efectivamente hay un parentesco muy grande con los planteos que ha realizado en la campaña Donald Trump en Estados Unidos, amenazando con retrotraer la situación legal de ese país a periodos previos al fallo Roe versus Wade, que fue promulgado, digamos, en los años 70. De modo que creo que vale la pena volver a pensar y volver a conversar sobre esta tensión política, de política sexual que atraviesa hoy día nuevamente el campo social. Tenemos que partir de la base, según considero, que las relaciones jerárquicas de género constituyen la simetría fundante de todas las jerarquías sociales subsiguientes. Es decir, desde un punto de vista lógico, el tomar la diferencia sexuada como base para construir una jerarquía social constituye la asimetría fundante y lo que justifica y explica todas las otras desigualdades. Y como psicoanalista no puedo ignorar la importancia subjetiva de la sexualidad como motivación humana. Por lo tanto, diría que el dominio masculino y la subalternización, la subordinación femenina, un arreglo cultural de tan larga data, está erotizado, es decir, está inscripto en el dolor y en el placer de los cuerpos, y de allí su eficacia psíquica persistente, y por lo tanto creo que existe una motivación, si me permiten la licencia, erótica para el mantenimiento de la dominación social masculina. Pero por supuesto, esta no es la única motivación. También existen motivos más afines a los estudios sociales, a los que seguramente nuestra invitada de hoy se va a referir, que tienen que ver con factores demográficos, factores sociales y económicos. Pese a que circula, digamos, un discurso que plantea que gran parte de la población humana hoy día es redundante respecto de la producción de bienes y servicios por el avance de la informática, de la robótica y de la microelectrónica, Silvia Federici nos ha planteado con mucha lucidez que todavía hace falta gente. Es decir, hace falta gente para que produzca y hace falta gente para que consuma. Por lo tanto, las cuestiones ligadas a la reproducción de la población humana son cuestiones de importancia económica y política actual y vigente. Federici también nos señala que la reproducción humana está en algún sentido racializada y también relacionada con la clase social. Es decir, que mientras se ha buscado prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en los sectores medios más educados, se ha de alguna manera penalizado o por lo menos buscado desalentar la procreación en los sectores considerados contestatarios o no útiles para el sistema. Esto se ha visto mucho con las madres solas afrodescendientes en Estados Unidos. También hay episodios, digamos, digamos, de impedimento, de búsqueda de impedimento de la fecundidad de mujeres en Bolivia, de mujeres indígenas. Es decir, que siempre se ha tratado de manejar, manipular la reproducción humana, la reproducción sexual humana, en función de consideraciones demográficas, económicas y políticas. De modo que esta es una, digamos, motivación que no hay que desestimar tampoco en este momento. Y como tercer factor que yo encuentro relevante,
Me refiero a una motivación simbólica. Para entenderla, podemos referirnos al concepto que nos aporta Rita Segato acerca de que el cuerpo de las mujeres es de algún modo un representante simbólico de la etnia y del grupo humano en su totalidad. Y eso explica por qué en las guerras el cuerpo femenino es un objeto particular de depredación sexual. Esto se ha visto mucho en la guerra de los Balcanes, donde ha habido, digamos, acciones concertadas de violación de mujeres bosnias, digamos, por parte de los grupos serbios, buscando alterar la composición étnica del sector a que se buscaba aniquilar para desmoralizar y para, de alguna manera, erradicar a esta población con la que se rivalizaba por el dominio del territorio. De modo que esta violencia contra las mujeres que ha descrito Segato como una violencia expresiva, es decir, que no es solo instrumental, no tiene solo como finalidad hacer daño concreto, sino que también tiene una connotación simbólica, es decir, tiene un potencial expresivo como mensaje de dominio por parte de los varones de determinados sectores. Entonces, no es de extrañar que el ultraliberalismo, que es una ideología que de alguna manera se sustenta en la defensa de la desigualdad, busque complicar todavía más el panorama social y cultural de la actualidad, afligido por la enorme crisis económica, introduciendo factores culturales que podrían, si desearan disminuir la conflictividad social, podrían ahorrárselos. Pero es que hay justamente un deseo de reinstituir la legitimidad de la desigualdad. La desigualdad en tanto derecho de los más fuertes o más despiadados o más rápidos para dominar al conjunto de los semejantes. Y por ese motivo el ultraneoliberalismo es hostil a que las mujeres eh, ejerzan su dominio sobre el elemental territorio de su propio cuerpo y de su propia vida, ¿no? La libertad es una proclama que ha sido sustraída a los movimientos populares, pero si nos retrotraemos a uno de los momentos de la historia en que surgió como valor colectivo la libertad, recordemos que en la Revolución Francesa lo que se proponía eran tres ideales, que eran libertad, igualdad y fraternidad. La libertad sin igualdad, como es la libertad que se propone en la actualidad, y sobre todo carente en absoluto de toda referencia a la fraternidad, es una libertad para pocos. Es decir, es una libertad para algunos, y esto explica por qué la jerarquía inicial de nuestra especie, establecida sobre la diferencia sexuada que hace posible la reproducción biológica, busque ser reinstaurada, ¿sí? Porque se está promoviendo una desigualdad social inédita. En todo el mundo, ustedes saben que si bien las condiciones de vida respecto de otros periodos de la historia han mejorado relativamente, la desigualdad ha aumentado en una forma exponencial como nunca antes se ha conocido sobre el planeta. Noam Chomsky es uno de los autores que ha destacado la enorme concentración de la riqueza que existe en este momento. Entonces tenemos que la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado o inoportuno, ¿no? Es una manifestación de autonomía de las mujeres que resulta inadmisible para el neomachismo, que ha instalado una especie de pedagogía procaz, digamos, de la heterosexualidad a través de la difusión de imágenes de varones poderosos en relaciones íntimas con mujeres hipersexualizadas, como buscando promover
imágenes muy tradicionales de las mujeres. En ese sentido, el cuerpo forzado a continuar una gestación no deseada es un cuerpo refeminizado en el peor de los sentidos, es decir, refeminizado en un sentido patriarcal, como un cuerpo ofrecido a la actividad masculina, al deseo masculino, ausente de un deseo propio, sometido, como único recurso de poder, el recurso a la seducción, que es, como se sabe, la herramienta del débil. En la retórica de los grupos denominados pro-vida, digamos, otra imagen, otro símbolo sustraído, digamos, a los movimientos populares, existe una utilización de los afectos tiernos como vehículo para la subordinación de las mujeres. Y esa amorosidad, fomentada de este modo, es un instrumento muy eficaz para la biopolítica. Posiblemente muchos de ustedes conozcan la obra de Elizabeth Badinter, que nos mostró la forma en que la madre moderna fue construida mediante un trabajo ideológico que se extendió durante 2 siglos, justamente para convencer a las mujeres premodernas de volver a cuidar a sus hijos de forma devota, una vez que los factores de poder comprendieron el valor económico de la población humana. Foucault nos ha mostrado que la aristocracia estamentaria detentaba el poder de aniquilar la vida y por eso buscaba imponer su autoridad a través del amedrentamiento mediante las ejecuciones públicas y las torturas públicas. La modernidad se caracterizó por el advenimiento de otros métodos de gobernanza, donde se comprendió que en vez de aniquilar a la población, era más rentable ponerla a trabajar. Y en este contexto fue cuando se cultivó la amorosidad femenina como un recurso para la reproducción de los trabajadores. Es decir, para que hubiera trabajadores fue necesario que hubiera madres devotas. Ahora, al mismo tiempo que el cuidado de las poblaciones, por lo menos de la salud de la población, de la alimentación de la población, es algo que los estados posmodernos, digamos, ejercen en la medida de las posibilidades, también existen, como, digamos, los procesos culturales y sociales no son unidireccionales, sino que presentan contradicciones y movimientos complejos en su interior. Entonces existe algo que es lo que denominó Segato como segundo estado, segunda realidad, que sigue ejerciendo una violencia premoderna sobre los cuerpos y en particular ella ha estudiado esta violencia cuando fue dirigida sobre los cuerpos femeninos en los femicidios de Ciudad Juárez. Entonces parecería que existen ciertos sectores sociales, ciertas regiones o algunos sectores dentro del género femenino que no están incorporados al régimen de gobernanza posmoderno que utiliza con preferencia la seducción por el consumo para lograr gobernanza, sino que están regidos por regímenes premodernos que utilizan todavía la violencia aniquiladora. Y en este sentido es que la compulsión ejercida sobre el cuerpo de las mujeres vuelve a resurgir. Hay quien dice que en este periodo, con el incremento de la desigualdad social, la democracia pareciera que no se puede sostener como sistema político. Es decir, que también tenemos que estar con una alerta acerca de los procesos que podríamos denominar, si me permiten el neologismo, como desdemocratización. Las mujeres gestantes están entonces dentro de un régimen de gobernanza donde rige el altruismo obligatorio, una expresión que, si ustedes se dan cuenta, es un oxímoron, es decir, es una contradicción en sus términos. Hay que pensar que desde tiempos ancestrales el sistema de géneros viene construyendo a los varones, fomentando el desarrollo subjetivo
de actitudes suspicaces, confrontadoras, violentas, es decir, las actitudes necesarias para el ejercicio de la guerra. Y incluso ha logrado el descuido de algo tan elemental como la autoconservación. Se supone que todo ser humano busca permanecer vivo, pero la práctica de la guerra implica un descuido total de la autoconservación y una puesta en juego de la propia vida para obtener la recompensa, recompensas culturales, recompensas sexuales, económicas y sobre todo el reconocimiento de la fratría masculina. En el caso de las mujeres hemos sido construidas como madres abnegadas y mujeres hembras seductoras, para decirlo de algún modo. Es decir, no se reclamó de las mujeres un sacrificio de la autoconservación en tanto sacrificio de la propia vida, como la de los varones que ha sido tradicionalmente sacrificada en las guerras, pero sí un sacrificio del propio deseo para complacer el deseo masculino y la postergación de las propias satisfacciones para dedicarlas a priorizar el cuidado de los niños, de los ancianos y de los enfermos. Esto ha implicado una profunda inhibición del egoísmo. El egoísmo es una actitud que tiene mala prensa, ¿no es cierto? Es decir, habitualmente se lo considera como un defecto, un pecado, si ustedes quieren, algo que es necesario proscribir. Sin embargo, el egoísmo es una expresión saludable de amor al yo, desde un punto de vista subjetivo, que por supuesto es problemático cuando se hipertrofia a expensas del cuidado del semejante, pero una cierta dosis de egoísmo es necesaria para todas las personas, y este amor al yo es lo que comanda la decisión de interrumpir un embarazo no deseado o inoportuno. En tanto, la mujer gestante prioriza con esa decisión otros deseos o otras necesidades, digamos. Los sentimientos amorosos derivan del deseo, nunca de la obligación. Por eso no existe tal cosa como un amor obligatorio. Y un requisito para el ejercicio de la maternidad, tierna y cuidadosa, es entonces la posibilidad de decir que no. Es decir, la posibilidad de rechazar las maternidades no deseadas. Se ha discutido desde una perspectiva neoliberal el dilema moral que plantea eventualmente la decisión del aborto desde una perspectiva individualista, como contraponiendo supuestos derechos individuales del nasciturus con los derechos individuales de la gestante. No hay tal cosa. El embrión o el feto no tienen una existencia de por sí, solo existen en el interior de la mujer. Son parte del cuerpo de la mujer gestante hasta el momento de nacer. Por eso esas imágenes de los bebés que flotan en el vacío cósmico que han poblado las calles de Buenos Aires son imágenes no realistas. Un feto está en útero. Desde una perspectiva psicológica, debemos recordar que Donald Winnicott ha planteado no hay tal cosa como un bebé. ¿Qué quería decir este pediatra y psicoanalista? Que el bebé solo existe y solo puede prosperar como proyecto de ser humano mediante la atención y la devoción de una madre que tiene vocación de cuidarlo. Es decir, también piensen ustedes, por ejemplo, en la psicología evolutiva que creó Margaret Mahler. La obra de Margaret Mahler se denominó Simbiosis humana, las vicisitudes de la individuación. Es decir, Margaret Mahler planteó que el infante humano comienza su vida en un estado simbiótico con la madre y solo llega a ser un individuo a través de un prolongado proceso de crecimiento. Es decir, que tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista psíquico, no hay tal cosa como un bebé aislado de su madre. La novedad, digamos, digamos, del aborto contemporáneo es que es una decisión individual.
Los abortos siempre han existido, pero han sido decididos sobre la base de consideraciones colectivas en las comunidades preestatales. Los jefes de tribu muchas veces decidían los abortos que debían realizarse cuando eran inconvenientes para la subsistencia del colectivo tribal. Pero el aborto en la posmodernidad es una decisión individual de la mujer, es una expresión de la individuación femenina, que es algo que es lo que está siendo combatido en este momento. Así como se reclama de las mujeres una bondad que oficie como contrapeso de la crueldad del mundo, también se demanda que las mujeres no se individualicen. Almudena Hernando nos ha ilustrado en sus obras lo que ella denomina la fantasía de la individualidad, es decir, la ilusión masculina de ser individuos, negando la dependencia obligada que todos tenemos de los colectivos sociales ante el desamparo que experimentamos frente a las fuerzas del universo que no controlamos y la fragilidad de nuestros cuerpos. Y en este sentido, ella ha explicado cómo esta fantasía de ser un individuo autónomo se ha construido mediante el recurso psíquico de depositar en las mujeres la dependencia que los varones niegan en sí mismos, ¿sí? Entonces, tenemos que existe en este momento una revitalización de la búsqueda de impedir la individuación de las mujeres. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento histórico particularmente riesgoso, no solamente por la degradación del medio ambiente y el cambio climático, sino por los focos de guerra que afligen al planeta. Y desde mi punto de vista, si ustedes me van a perdonar una metáfora extraída del trabajo en salud mental, pero a mí me da la impresión de que las guerras podrían ser, desde este punto de vista de la salud mental, comprendidas como periodos psicóticos de la humanidad, donde la gente se dedica a matarse unas a las otras, rompen todas las ciudades, termina la guerra y después se dedican a reconstruirlas, donde por supuesto en esa reconstrucción algunos hacen grandes negocios. En este contexto loco de destrucción orquestada por determinados sectores de los varones con fines territoriales, políticos y económicos, se ha estimulado muchas veces la fecundidad femenina cuando las poblaciones se veían en riesgo de ser aniquiladas. En la Unión Soviética, por ejemplo, después del nazismo, cuando terminó la Segunda Guerra, se le concedió la medalla de héroe de la Unión Soviética a las madres de familia numerosa. Es decir, que atravesamos por periodos de locura colectiva donde la gente, mayormente los varones, se matan entre sí o matan a las poblaciones enemigas y después se instan las mujeres a procrear para que nazcan nuevas personas hasta el nuevo ataque de locura. Es decir, me parece que en este contexto, si logramos tener esta visión alternativa de las guerras, entenderemos que supeditar nuestra vida al proyecto de otra vida es la forma más radical de alienación, ¿no? Que solo encontraría una racionalidad precaria en un contexto post-apocalíptico, que hoy día, merced a la amenaza nuclear, no hay que desdeñar, pero en ese caso, la responsabilidad por la crianza tendría que ser colectiva. Es por eso que el egoísmo femenino debe superar su mala prensa y pasar a considerarse como un logro evolutivo, tanto individual como cultural, tendiendo a construir un campo social menos jerarquizado que conserve, al menos como ideal normativo, la aspiración hacia la paridad. Bueno, yo voy a dejar de exponer ahora para que exponga María Alicia. Gracias. Irene, te escucha. Bueno, dale, gracias, gracias Irene. Por supuesto, muchísimas gracias al foro en su conjunto y Irene en particular por esta invitación.
Y quiero decir dos cosas. Una cosa es que yo soy cofundadora y participante, aún hoy, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y me parece que es un detalle interesante de decirlo. Yo no lo puse, me lo debo haber olvidado en el CV, porque creo que sobre el tema que estamos hablando hoy ha sido, digamos, un elemento, en el caso argentino, muy clave la conformación de esa campaña, ¿no? Y toda la trayectoria que llevó a la ley. Y en segundo lugar, gracias Irene, hiciste una presentación maravillosa de las condiciones económicas, sociales y políticas sobre todo, en el cual estamos viviendo, así que me ahorras un montón de trabajo y me parece que ahí podemos entrar entonces a la interrogación. La verdad que lo que yo armé se centró mucho en la interrogación, si es realmente necesario reabrir el debate. Voy adelantando que para mí no es necesario reabrir el debate. Para mí el debate no se cerró nunca. O sea que no hay nada que reabrir y voy a explicar por qué para mí no se cerró, sino que hay que continuarlo y profundizarlo, en todo caso, dadas las condiciones que Irene muy bien explicó. Pero a su vez me parece este espacio un espacio riquísimo para, en todo caso, reabrir ese debate y voy a tratar de ser muy concisa para que me interesaría muchísimo el intercambio con la gente, somos bastantes, y escuchar lo que están planteando, ¿no? Y la importancia, en todo caso, de la necesariedad de reabrir o de continuar, a mi entender, el debate, tiene que ver justamente, inexorablemente, con las condiciones o los contextos políticos y sociales presentes, que creo que, como dije recién, Irene muy bien lo planteó. Pero yo primero voy a plantear una cuestión más semántica, si se quiere, que es de dónde proviene la palabra aborto y a dónde nos conduce su significación, que va a tener algún punto desde otra manera, pero va a tener algún punto de contacto con alguna de las cosas que dijo Irene, ¿no? En principio, digamos, la definición de la palabra aborto comprende múltiples dimensiones. Una de las dimensiones importantes que comprende la dimensión biologicista, que ha sido un tema muy complejo adentro del feminismo. Por el riesgo a los esencialismos, ha sido bastante complejo desde el feminismo, la segunda ola y antes también, pero sobre todo segunda ola, ha sido bastante complejo la referencia a los elementos biológicos que ahí están en juego. Tiene una dimensión legal, sin lugar a dudas, filosófica, psicológica, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, cuando nosotros pensamos aborto, pensamos básicamente o en general en dos grandes situaciones. Una, sería interrupción voluntaria o involuntaria, porque eso también existe, del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Y me interesa marcarlo de involuntaria porque ha habido casos, así como ha habido anticoncepciones compulsivas, ha habido políticas de exterminio, entre comillas, donde el aborto ha sido un elemento sumamente importante. Irene también hizo ahí alguna referencia. Pero en todo caso es la interrupción previa al final del embarazo, voluntaria o involuntaria. Y una segunda interpretación sería la interrupción de una acción o un proceso antes de que se finalice o se complete. O sea, lo que llamaríamos un aborto natural, que se produce en el proceso natural de la gestación. Finalmente, creo que la definición que generalmente se tomó es la de la Organización Mundial de la Salud, que es la que tiene la mayor presencia a nivel global. En general, en casi todos los países se maneja con esta definición, el cual, la voy a leer textual: el aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. Se considera no viable para la vida extrauterina a un feto que pesa menos de 500 gramos o que presenta una edad gestacional menor a 22 semanas de amenorrea. Esto es todo un tema y ha sido todo un tema para pensar los abortos de segundo trimestre, que es todo un tema importantísimo para continuar en el debate y que está fuera de la ley, o diríamos que la ley argentina está dentro de la segunda consideración, que es la consideración de causales, ¿no es cierto? Entonces el aborto es un procedimiento para dar por finalizado un embarazo, pero que se puede producir también, como dije antes, de manera natural. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la palabra aborto? Proviene del latín abortus,
que es el participio del verbo aborior. Y es una palabra compuesta formada por ab, que indica separación, y orior, que significa levantarse, salir, nacer. Entonces el aborto, desde esa significación del origen latino, no significa necesariamente fin o muerte, ¿no? Como en general la derecha lo ha referido, y eso lo vimos en los debates, no solo en la Argentina, sino en los debates en otros países, sino que puede pensarse también como un nacer o salir de una situación no esperada, no buscada, no deseada. En parte lo que decía Irene respecto de ese proceso de individuación de las mujeres, en el sentido de tomar con autonomía y libertad una decisión sobre su propio cuerpo y sobre sus propios proyectos de vida. Esto me parece que es un dato interesante, después voy a retomar, porque en la discusión con los antiderechos es muy importante correrlo de esta dimensión de vida o muerte, pero sobre todo correrla de esta dimensión de persona, por supuesto, y de que entonces se está cometiendo un hecho absolutamente delictivo, que es matar a una persona. Entonces, me parece que por este lado es interesante para pensar estos argumentos. Estas controversias de las cuales estamos hablando alrededor de las significaciones del aborto es lo que ha llevado, digamos, a largas luchas y enfrentamientos entre sectores diversos. Si bien el aborto es tan antiguo como el origen de la humanidad, podríamos decir, y Irene contaba los casos de las comunidades, cómo se resolvía de manera colectiva y demás, lo cierto es que la lucha por el aborto, en el sentido que lo entendemos desde las sociedades modernas, es una lucha básicamente del siglo XX hasta ahora, y en distintas partes del mundo se han organizado alrededor del movimiento de mujeres. Que me parece que esto es interesante porque ahí muestra este proceso que va de lo colectivo, supuestamente, después vamos a ver cómo esto se retoma colectivamente, pero que va de lo colectivo hacia las decisiones individuales, pero resulta que en una demanda que se organiza colectivamente a través de las mujeres, pidiendo dos cosas: autonomía y libertad. Si nosotros pensamos en el concepto de autonomía y libertad, estamos pensando en dos conceptos centrales de la teoría liberal. Tanto que criticamos a la derecha, tanto que criticamos al liberalismo y al neoliberalismo, esto que nosotros peleamos son dos conceptos profundamente liberales. Yo tengo un trabajo escrito sobre desde dónde provienen esos conceptos y cómo fueron trabajados y tomados por los distintos autores. Desde Hobbes, Locke y más modernamente Hayek, por ejemplo, que es el gran teórico del neoliberalismo, ellos han tomado el concepto de libertad. Otro problema es si otras teorías, tras el concepto de igualdad, abandonaron el de libertad o hicieron contradicción entre igualdad y libertad, algo de lo que decía Irene. Pero lo cierto es que nosotros en ese derecho de decidir sobre nuestro cuerpo pedimos por la libertad y la autonomía. ¿Cómo es posible que ese derecho personalísimo, profundamente individual y liberal, lo podemos conformar o constituir como un hecho colectivo? Bueno, es la lucha política. Entonces, el debate sobre el aborto es un debate en términos de reflexión teórica, pero también en términos de acción política. El tema del aborto y la apertura a debatir el aborto no es solo un debate teórico, si bien es importantísimo, porque uno de los problemas que tenemos en los feminismos es la falta de lectura y de estudio, ¿no? Eso ya lo sabemos en distintos lugares, no es un problema argentino, digamos, pero si bien es muy importante todas las referencias que podamos hacer a cómo comprender ese fenómeno teóricamente, es muy importante pensarlo políticamente, porque es en ese traspaso a la acción política que a ese derecho personalísimo individual lo podemos transformar en un derecho colectivo. Me parece que la marea verde fue un ejemplo muy claro de cómo pasar, digamos, a un derecho colectivo, a un hecho colectivo. Estas demandas, entonces las demandas por la lucha del aborto, por la libertad y por la autonomía, y no estoy refiriéndome para nada solo a la Argentina, sino de distintos modos en otros países, incluyeron o sí, incluían a diferentes actores, ¿no? Porque incluían dentro de la problemática a debatir el tema de la salud pública,
el tema de la realidad educativa, y tenemos la educación sexual integral, las implicancias de la subjetividad, como habló Irene muy bien, cuestiones éticas, morales, religiosas, políticas, económicas, la relación mercado y sociedad y Estado en el tema del aborto es una relación más intrincada no puede ser, o por lo menos está intrincada como cualquier producto, como cualquier consumo de la sociedad. Entonces ahí me parece que es interesante pensarlo, porque también es cierto que muchos sectores que están en contra del aborto son sectores que están apoyando el mercado del aborto, ¿cierto? Porque el aborto existe, no hay una discusión sobre aborto sí, aborto no, el aborto existe. Entonces, el asunto es cómo se ejerce, si se transforma en un derecho o no, y cómo se ejerce. Eh, el tema es profundamente controversial porque lo que se supone con el tema del aborto o con el tema de la reproducción en términos generales es justamente debatir sobre el tema de la reproducción social. Y hablar del tema de la reproducción social no son temas individuales ni son temas de una única sociedad. Es exactamente, y alguna referencia también hizo Irene, por eso digo que me adelantó bastante, es justamente lo que supone estas políticas en términos de políticas de población. Y políticas de población incluye, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, muchas consideraciones que no es solo la cuestión de la fertilidad o la infertilidad como proyecto político de un país, ¿no? Entonces, ¿en qué pensamos cuando decimos aborto? Primero, en que es un evento reproductivo de mujeres y personas gestantes. Me parece que hay que pensarlo en esa lógica porque hay que incluir en esto, y esto es un muy lindo trabajo para ustedes, las psicoanalistas, la cuestión de la maternidad. La maternidad, Irene hizo alusiones también, no queda fuera para nada, es el evento reproductivo por excelencia, y no queda fuera de cómo pensar la no maternidad, en todo caso, que sería el aborto, ¿no? Y por otro lado, esto que decía antes, que el evento reproductivo de mujeres y personas gestantes está suponiendo una inclusión del conjunto de la sociedad. Le compete, y por eso la importancia también de la justicia reproductiva, que conecta con políticas de población y para muchas autoras conecta con los temas del medio ambiente, ¿no? Ahí estoy pensando, por ejemplo, en Cómo seguir el problema de Donna Haraway y varias otras autoras feministas que están planteando esta cuestión. Entonces, esa es una cosa en la que pensamos cuando decimos aborto. Pensamos en el evento reproductivo y pensamos en las políticas en forma integral de población, que como decía yo antes, incluye muchas cosas más, porque incluye reproducción, incluye migración, incluye el problema, digamos, que por ejemplo se está viendo en Europa ahora con respecto a los refugiados, incluye muchas otras problemáticas que no es solo la fertilidad y el aborto sí o el aborto no. Un segundo elemento en el cual pensamos cuando pensamos en la palabra aborto es en la dimensión de la decisión. Y es esto que veníamos diciendo antes, de esto que se pone en juego la libertad y la autonomía. Porque eso requiere, nosotros decimos la libertad y la autonomía como, bueno, obviamente la significación es más importante, pero eso requiere básicamente conocimiento e información para el acceso. Saber, conocer, tener investigaciones, tener un montón de elementos que nos permitan justamente tomar esa decisión absolutamente convencidas como una decisión subjetiva, pero además con información adecuada para poderla llevar a cabo, ¿no? Una tercera cuestión en la cual pensamos es en políticas públicas y en legislaciones. Cuando pensamos en aborto, inmediatamente pensamos derecho sí o derecho no. Los otros días en una mesa parecida a esta, fue muy interesante porque fue un debate con compañeras chilenas sobre aborto libre. Entonces mi pregunta fue, genial lo de aborto libre, las socorristas, todos grupos de mujeres que acompañan a mujeres, que toman la experiencia de los años 70 de Chicago. Yo no dejaría de estar completamente de acuerdo con la función y los roles que cumple y demás. Pero entonces ahí no podemos hablar de derecho.
porque cuando hablamos de derecho, hablamos de alguna relación con el Estado. Y puntualmente con el, digamos, podríamos decir, con el poder legislativo. Yo recuerdo en las luchas en la Argentina, con las pibas jóvenes, muy entusiasmadas y demás, que yo le decía, no se creen que acá no estamos haciendo ninguna revolución, ¿eh? Acá estamos pidiendo un derecho liberal, personalísimo, a un aparato del Estado. O sea, estamos incluyendo el Estado. ¿Por qué? Porque consideramos que la legalización supone la posibilidad, habrá que ver, gratuita, pública, masiva al conjunto de la población. Digo, habrá que ver porque ese es el debate que tenemos que dar ahora. ¿Cómo es el problema del acceso? ¿Cómo monitoreamos el acceso y cómo monitoreamos la implementación? Entonces, cuando pensamos en aborto, pensamos en políticas públicas o en legislaciones, ¿no? Entonces, es muy importante encontrar los mecanismos que permitan garantizarlo. Y mecanismos hay muchísimos. Por ejemplo, vía legislativa, podemos pensar el caso argentino, podemos pensar el caso uruguayo, podemos pensar algunos modos, algunas formas del caso mexicano. El caso mexicano tiene una particularidad muy interesante porque va estado por estado, no va a nivel nacional como lo hicimos nosotros, y esas son estrategias de lucha que se piensan. O, por ejemplo, la despenalización por la vía judicial, como el caso colombiano, o la despenalización por causales, como el caso Chile, que al ser un caso de restricción absoluta, bueno, esa es la estrategia que un grupo de compañeras, por lo menos, con un grupo de mujeres políticas, pensaron como la más adecuada y la más posible. Entonces, estos formatos y estas luchas múltiples, de alguna manera se adecúan a las estructuras políticas y sociales de cada país y a las formas organizativas que en ese contexto van tomando los movimientos feministas y sus organizaciones, las organizaciones aliadas. ¿Qué es lo que es más posible? ¿Qué es lo que conviene o no? En la Argentina, por ejemplo, en algún momento el litigio estratégico era muy importante frente a la inexistencia de ley o la dificultad enorme de que la ley se debatiera. En el caso de políticas públicas, por ejemplo, en general se refieren al problema del acceso. Profesionales capacitados en las diferentes formas del sistema de salud, sea público, obras sociales, prepagas, privado, acceso a los insumos, MISO, MIFE, AMEU, acceso a los métodos anticonceptivos, acceso a la ESI, entre otras cuestiones. Ese es el problema que tenemos hoy. Y ese es el problema grave, que los países que tenemos legalización o alguna legislación un poco más avanzada, porque hay otros que no tienen nada, estoy pensando en la región y en el mundo entero, ese es el problema que tenemos hoy. La ley puede seguir existiendo, pero absolutamente desfinanciado el programa o absolutamente desfinanciado la política pública, que esa es una tarea que tenemos que hacer de monitoreo en el conjunto del país, supone que la ley no existe. Si no hay acceso, la ley no existe. Si no tenemos la medicación que necesitamos, la ley no existe. Si no tenemos los profesionales capacitados, la ley no existe, por más que esté la letra de la ley. Entonces me parece que esto, respecto de las legislaciones, las políticas públicas, la implementación o no, es otro de los grandes temas que requieren de un debate y de una acción permanente. Y la otra cuestión que pensamos cuando pensamos en aborto es en los movimientos feministas organizados. Justamente todos estos temas, porque no ha sido el único, pero este tema, todos los temas de la reproducción han sido temas muy centrales en las formas organizativas de los movimientos feministas históricamente, ¿no? Y ya lo hemos visto, eso más o menos lo conocen todas, que en cada lugar se expresa y se manifiesta de manera diferente. Quizás me parece que una cosa interesante para pensar es la marea verde. ¿Por qué la marea verde que surge en la Argentina? Eso no hay que repetirlo porque por ahí hay muchos lugares en los que uno se encuentra que no lo desconoce, no hay una cierta, bueno, hay competencias, negaciones, todo ese tipo de cosas, pero ¿por qué se globaliza de manera tal que deja de ser dos cosas? Deja de ser de Argentina para pasar a ser del conjunto del mundo. O sea, hay marea verde en Polonia, por poner un ejemplo, hay mareas verdes en España, hay mareas verdes en toda América Latina,
¿Por qué deja de ser Argentina de alguna manera? ¿Y por qué termina significando lo que Irene explicó muy bien, que es la condición, digamos, de sometimiento y de imposibilidad de ejercer su propio proyecto de vida de las mujeres? Termina significando y introduce otra serie de problemáticas que no es solo del aborto. Introduce la problemática de la violencia como un tema central, además de que esto lo introdujo en Ni Una Menos, que también adquirió dimensión global y no es solo de Argentina. Pero me parece que ahí es interesante pensar en los movimientos feministas organizados como un elemento que uno rápidamente lo asocia dentro de las acciones políticas, pero también de reflexión en relación a la problemática del aborto. Otro elemento que me parece que es sumamente importante y que pensamos cuando pensamos aborto es justamente en los profesionales diversos. Son actores claves en la salud y en la educación. Por ejemplo, en el caso argentino, a través de la campaña, ¿cómo se organizaron? Estos actores se fueron organizando en la lucha desde la campaña producto del fracaso. Claramente producto del fracaso. Nosotros presentamos un proyecto desde el 2007 que nunca se debatió, que, como se dice en la vulgata, se cajoneaba todo el tiempo. Muchas firmas, todo el mundo apoyaba y después se cajoneaba, ¿no? Hasta lo que pasó en el 2018, que ahí habría que analizar una serie de elementos que estuvieron en juego para que se pudiera producir el debate. Entre otras cosas, que el presidente de la Nación lo habilitara, porque en un gobierno presidencialista, si el presidente de la Nación no habilita, no se habilita en el Palacio Legislativo tampoco, por más que esté todo el mundo a favor. Y lo que nos pasó en el 18, que en la inauguración del 1 de marzo de las sesiones ordinarias, presidente Macri, que no estaba de acuerdo para nada, dijo este año hay que debatir el aborto, quizás por conveniencias políticas o por lo que fuera, bueno, y ahí en cuanto lo dijo, se lanzó todo el mundo que estaba ahí al acecho esperando la oportunidad. Pero entre tanto, nosotros presentamos 7 veces proyectos y nunca se debatía. Entonces ahí, frente a la sensación de fracaso de esa estrategia, se pensaron otras estrategias. De la campaña, aunque después fueron adquiriendo autonomía, surgieron las socorristas, mujeres que acompañaban a mujeres a abortar, surgieron los profesionales por el derecho a decidir, o sea, los profesionales de la salud que se acompañaron en todo el país en el proceso. Surgieron los profesionales de la educación, o sea, los docentes, por el derecho al aborto, que empezaron a implementar en los propios colegios donde trabajaban, a implementar la ESI. Se crearon 25 cátedras, se crearon cátedras en 25 universidades nacionales sobre el aborto. Se crearon colectivos de la diversidad adentro de la campaña, y ahí introdujo lo de la persona gestante. Lo de persona gestante no vino mágicamente ni de la teoría butleriana ni de la teoría queer, por más que por supuesto tenía una influencia importante. Vino de los compañeros y las compañeras de la disidencia que pelearon al interior de la campaña que en el proyecto se pusieran mujeres y personas gestantes como sujetos de la ley. No surgió tan fácilmente, y tengo muy presente una plenaria nacional de la campaña que nosotros hacíamos todos los años, de 2 días en Paraná, donde discutimos personas gestantes durante 2 días. Éramos 200 personas para que eso entrara en el proyecto. Después también los colectivos de comunicación que se organizaron, los colectivos del campo del arte. O sea, todas estas formas organizativas que fue adoptando la lucha política le dio sentido, por lo menos para quienes pensamos, y es mi caso, que el real ejercicio del derecho al aborto requiere de lo que Sonia Correa y Rosalín Pechesky dijeron hace 25 o 30 años, ya ni me acuerdo, creo que en los 80 lo leí, condiciones habilitantes, o sea, todo aquello necesario a una vida digna. Sin trabajo, sin salud, sin educación, sin espacio de sociabilidad, no hay ley del aborto que pueda ser efectivamente implementada. No hay personas que puedan ir al acceso si no tienen esas condiciones mínimas de vida digna. Y aunque esto me parece que es una formulación teórica y después la realidad es mucho más compleja, me parece que es muy interesante porque entonces podemos pensar esta dimensión del aborto desde una
desde una integralidad de la vida social y subjetiva muy, muy importante para que pueda ser efectivamente implementada. Dicho todo esto, que podemos ampliar muchísimo más, yo quiero retomar, y ya voy a ir terminando, retomar la interrogación. Vuelvo de nuevo, creo que nunca se dejó de hablar y de debatir del aborto, y no se dejó, entre otras cosas, porque son vivencias personales que muy poca gente, muy pocas mujeres han estado por fuera de esa vivencia y de esa situación, en condiciones de clandestinidad o en condiciones de derecho. Dadas, me parece, las condiciones globales, regionales y nacionales, el avance de los antiderechos es un elemento clave para que sigamos debatiendo sobre el aborto. Porque se trata de una política en ese famoso ataque a la llamada ideología de género, que bueno, podríamos charlar y discutir qué quieren decir con eso, sientan, digamos, una discursividad y un ataque y una acción a los feminismos en su integralidad. Por supuesto que el aborto es un elemento muy importante, pero también atacan todos los temas que tienen que ver con violencia, todo lo que tiene que ver con los feminismos, ¿no? Y por eso me parece que es muy importante seguir hablando del tema. Tanto, digamos, me parece que en aquellos lugares donde aún es clandestino, en aquellos lugares donde se está dando una lucha para tratar de conseguirlo, y en el monitoreo respecto del acceso donde ya es legal. Pero también me parece que la conversación tiene que girar sobre viejos temas no resueltos, pero también nuevos temas. ¿Cómo, y voy a tirar algunas ideas rápidamente, cómo garantizar el acceso? ¿Cómo pensamos la relación con la naturaleza-cultura o la biología-cultura? Este es un debate muy importante que en este momento está siendo muy, muy presente. ¿Cómo pensamos la importancia del Código Penal? Hay todo un debate dentro de los feminismos que el paso que hay que dar, Colombia, por ejemplo, Causa Justa, que es la organización, está, si bien entraron por la Suprema Corte y demás, a despenalizar, la pelea de ellas ahora es sacarlo del Código Penal directamente, que no tenga más nada que ver con el Código Penal. Entonces, ¿hay que erradicarlo del Código Penal? ¿Hay que despenalizarlo? Bueno, ¿cómo trabajar la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es un tema muy importante porque no es personalísimo ni privadísimo, sino que es de gran impacto y efecto social, más allá de que hay casos de objeción de conciencias institucionales, ¿no? Pero digamos que creo que es muy importante. ¿Cómo pensarlo al aborto en relación al Estado? ¿Cuáles son las demandas del Estado? Lo que dije antes, derecho o aborto libre. Y todas estas ecuaciones. Entonces me parece que la acción, que es tan importante como la reflexión, tiene que girar, entre otras cosas, en el sostenimiento y en el incremento de la campaña, y ahí me focalizo en Argentina, en el armado de nuevas articulaciones y en el desarrollo de monitores sociales articulados en una red nacional y red regional, que esas tareas que estamos hablando. El aborto es una experiencia que hace la vida cotidiana de las mujeres y de las personas gestantes. Conlleva dimensiones filosóficas sobre el sentido de la reproducción social de la vida, le imprime una dimensión particular e integral al concepto de persona. Yo creo que por todo esto, y porque estamos siendo muy atacadas por políticas globales y nacionales que dimensionan, como explicó también Irene bien, el sentido de la vida con la quita de derechos, o sea, pueden pensar o imaginar la vida sin derechos, es que, bueno, debemos seguir hablando y accionando sobre el tema. Bueno, muchas gracias. A vos, María Alicia, realmente muy interesante la exposición tuya y efectivamente el acceso es un tema importantísimo. Yo voy a hacer un comentario breve ahora sobre digamos, los sentidos subjetivos, aportando un poco lo que yo puedo aportar desde mi experiencia clínica como terapeuta con orientación psicoanalítica. Y lo primero que diría es que el sentido subjetivo del aborto, como de cualquier decisión o acto trascendente en la vida de una persona, depende
de cada uno, el significado es personal, como ha planteado Nancy Chodorow, digamos. No hay un significado universal o generalizable de la decisión del aborto. Depende absolutamente de lo que las personas crean, de su ideología, no me refiero a la ideología de género, sino, bueno, el tipo de subcultura a la cual pertenecen, porque está claro que el campo social no es homogéneo y que en el interior de un mismo país y en un mismo periodo histórico hay personas que vienen de diferentes subculturas, algunas son religiosas, otras son agnósticas, digamos, le dan distintos significados a la decisión, ya sea del embarazo, de gestar o de interrumpir la gestación. Hay personas que, por ejemplo, pueden experimentar verdaderamente un dilema ético porque le asignan al proyecto de vida un carácter sacralizado. Y entonces, para una persona que tenga esas creencias, digamos, que le dé sentido a la existencia dentro de ese marco de creencias, la decisión del aborto puede implicar un conflicto subjetivo, ¿cómo no? Hay otras personas para las que valoran mucho más el ejercicio recreativo de la sexualidad, que es un logro posmoderno prácticamente para las mujeres. Es decir, en realidad podríamos decir, a partir de los años 60 ha comenzado como posibilidad histórica el ejercicio de la sexualidad recreativa, no la sexualidad estrictamente reproductiva. Entonces, en ese sentido, hay personas que valoran mucho ese acceso y para las cuales la única preocupación implícita en la decisión de un aborto pasa por la preservación de la aptitud gestante de la mujer a futuro, digamos. Y en el medio yo creo que hay algo que el psicoanálisis nos aporta y que es el hecho de que no somos sujetos coherentes, para decirlo de una manera que resulte clara para todos y todas, sino que estamos habitados y habitadas por diversas corrientes psíquicas que muchas veces entran en conflicto. Es decir, que una misma persona puede sentir y pensar cosas opuestas o contrapuestas respecto de una decisión trascendente como es la del aborto, ¿no? Por ejemplo, ha habido dentro digamos, la comunidad psicoanalítica, la cofradía psicoanalítica, como ustedes quieran llamarla, el supuesto ha circulado durante un tiempo el supuesto de que todo embarazo, sea oficialmente deseado o no deseado, sea oportuno o inoportuno, responde a un deseo inconsciente de la madre, sin el cual no se hubiera podido producir la fecundación. Esta es una visión ingenua del deseo y sesgada ideológicamente. Los deseos son de muy diversa índole. Hay deseos amorosos, deseos hostiles, hay embarazos que sí pueden responder al deseo, por ejemplo, de ser castigada por el ejercicio de una sexualidad sentida como transgresora. Entonces, cuando la sexualidad se siente como una transgresión, puede haber un embarazo como expresión de la búsqueda inconsciente de castigo. También puede haber un embarazo como expresión del deseo de abortar, es decir, en tanto expresa, vehiculiza la interrupción de ese embarazo, los deseos hostiles dirigidos hacia un hermano, por ejemplo, que en la infancia ha sido sentido como un rival y hacia el cual todavía la mujer gestante conserva mociones hostiles. Es decir, que el deseo, y esto no son interpretaciones antojadizas, sino que las extraigo de mi experiencia clínica, ¿no es cierto? Entonces, el suponer que el embarazo responde siempre a un deseo amoroso de gestar, implica como les decía, un sesgo ideológico y una homologación que fue ya hace muchos años destacada por Eva Giberti, cuando plantea que existe una ecuación simbólica entre mujer, madre, útero y bondad. Es decir, como si el hecho de ser, digamos, poseedoras de un útero hiciera que todas las mujeres tuviéramos, por decir así, una bondad obligatoria. Por eso les decía antes que así como en los varones se cultiva en algún sentido la hostilidad
la confrontación, la agresividad, para transformarlos en guerreros, en las mujeres se inhibe la hostilidad y se cultiva la bondad. Pero una bondad por decreto no vale. O como dirían en México, no se vale. ¿Sí? Es decir, la bondad tiene que ser una opción. Entonces, creo que lo que importa es entender la coexistencia de diversas corrientes psíquicas. Yo hace un tiempo publiqué un trabajo donde ilustraba esta cuestión con un sueño de una paciente joven que había venido a la consulta justamente para decidir si iba a seguir con un embarazo inoportuno, porque era una estudiante soltera, digamos que no estaba en una pareja formal, joven, en fin, para la cual ese embarazo era totalmente inoportuno. Y soñó que ella volvía de su trabajo hacia su casa y que descubría con inquietud que dentro de su casa había un ladrón. Y allí se despertó. En aquel momento, lo que yo interpreté, tal vez de forma algo sesgada por mi posición respecto de la interrupción del embarazo, es que ella sentía que el embrión podía robarle su proyecto de vida y que sentía que habían entrado en su casa sin su permiso, es decir, invadiendo su espacio íntimo para robarle la posibilidad de desarrollar su proyecto de estudio que estaba en curso en ese momento. Yo no pienso hoy que esa interpretación sea errada, pienso que era parcial, es decir, que explicaba una parte de la verdad. Posiblemente con esa lectura coexistía en alegre incompatibilidad la versión contraria. El médico podría ser el ladrón que robara al útero su valioso contenido. Es decir, que no hay ninguna lectura de un deseo inconsciente que permita tomar la decisión de interrumpir un embarazo, porque una mujer puede desear retenerlo y a la vez decidir interrumpirlo. Es decir, la ambivalencia emocional existe y es el yo el que evalúa la competencia interna entre estos deseos contradictorios y el que toma finalmente la decisión. Por eso me pareció importante aclarar esto, porque esta apelación, digamos, a un supuesto deseo positivo de embarazo y un amor materno universal, es lo que hizo, por ejemplo, que en una obra temprana, Mary Langer, que ha sido una psicoanalista muy progresista y pionera, digamos, dentro de todo de la articulación entre psicoanálisis y feminismo, sin embargo, en su obra Maternidad y Sexo, ella planteó, está escrito, está publicado, que las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente un embarazo se van a sentir como asesinas. Esto no es en absoluto cierto. Ella que posteriormente modificó esta opinión y reconoció que había estado sesgada por la ideología de su época y del sector al que ella pertenecía. Las mujeres pueden darle muy diversos significados a la interrupción de un embarazo e incluso significados contradictorios pueden coexistir en su interior. Yo creo que lo que importa es que podamos, como colectivo, porque efectivamente el énfasis que yo hice en la individuación, el egoísmo, entre comillas, la autonomía, no es contradictorio con el reconocimiento de la necesaria solidaridad colectiva y de la dimensión colectiva de las decisiones reproductivas. Como colectivo, creo que es muy importante que entendamos que esta idealización de la femineidad como fuente de bondad es simplemente un antídoto naturalizado de la maldad del mundo. Si logramos construir un mundo que sea menos cruel, y sobre todo si dejamos de instituir la crueldad como política de Estado, como ocurre en la actualidad, tal vez no necesitemos hipertrofiar nuestra creencia en una bondad femenina generalizada. Nada más que eso quería agregar. Gracias, Irene. Te escucho, Miss Alicia. Bueno, yo tengo como muchas ganas de escuchar a la gente y al resto de la gente también, así que creo que va a haber un rato para eso. Voy a hacer solo un Sí. comentario muy pequeño.
Nosotros hablamos de los grupos antiderechos, del peso enorme de los grupos de la ultraderecha neoliberal y demás. Y la verdad que a mí lo que me gustaría plantear es qué tienen de novedoso. O sea, esto existe, estos grupos de la derecha existen desde tiempos inmemoriales. No es de ahora, no es algo nuevo, no es algo inexistente. Recuerdo los años 90, en la pelea que dábamos por la ley de salud sexual y reproductiva, salía toda la derecha, todas las iglesias católicas con los escarpines a la calle, o sea, nos gritaban asesinas, o sea, esto no es ninguna novedad. ¿Qué es lo que ahora aparece como novedoso? Bueno, a mí me parece que una de las cosas que aparece novedosa es que desde la década del 70 aproximadamente, la Iglesia Católica, básicamente, y a nosotros nos importa, porque nosotros fuimos conquistados y colonizados por la Iglesia Católica. O sea, la cruz y la espada nos atravesó en la región muchísimo, nuestra historia, sin lugar a dudas. Desde los años 70, Ratzinger, que era de la doctrina de la fe, era el jefe de la doctrina de la fe, que después fue el padre Benedicto, el Papa Benedicto, empezó a organizar algo. Él discutía con Habermas, ni más ni menos que con Habermas, discutía desde el punto de vista de la filosofía cómo pensar estas cuestiones desde el punto de vista moral y ético que tuvieran que ver con la reproducción. Y la homologaba, era muy interesante, porque la homologaba con la ecología. Entonces él decía, si nosotros apoyamos y preservamos la ecología, porque entendemos que la naturaleza debe ser cuidada, preservada y no destruida, la naturaleza humana, y ahí va en contra de los homosexuales, por supuesto, la homosexualidad, la naturaleza humana también debe ser preservada y cuidada. Y la naturaleza humana son hombre y mujer, varón, mujer, unidos para la reproducción. Entonces ahí le cerraba el paquetito maravilloso y empieza a ser un trabajo muy cuidadoso, ecuménico, de tratar de ligarse con sectores del protestantismo, algo que nunca se había podido hacer desde el siglo XV, digamos, en adelante, desde la Reforma Protestante en adelante, de ligarse sobre todo con los sectores pentecostales y neopentecostales y los grupos carismáticos de la Iglesia Católica, los grupos más fundamentalistas, yo diría, ¿no? Y cómo se fueron articulando para armar toda una estrategia digamos, en contra del aborto, en contra del feminismo, en contra de la homosexualidad, en contra de lo mismo que tienen ahora. Muy anticomunista, muy ligado a Juan Pablo II, digamos, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, fueron los tres grandes ejecutores de la caída del muro de Berlín, muy anticomunistas y diciendo que el problema es que se estaba descristianizando el mundo. Entonces, la estrategia política era, a través de estas ideologías, recristianizar Europa en primer lugar frente a los musulmanes y América Latina, que era el continente católico por excelencia, y se estaba perdiendo atrás de la teología de la liberación. Esa era la gran preocupación. ¿Qué es lo novedoso ahora? Que empieza a ver, digamos, políticamente, bueno, lo novedoso es la crisis del neoliberalismo, cómo se sale de un modelo que está profundamente en crisis, pero cómo se sale por extrema derecha, digamos, ¿no? Esa es la estrategia. Y yo creo que lo que es nuevo en estas formas que adopta los grupos antiderechos en estos tiempos es la revolución tecnológica, desde los 70 y pico, 80 para adelante, sin lugar a duda, esto de los trolls no es un jueguito, es algo muy serio el trabajo que hacen comunicacionalmente con la tecnología y el aporte o la integración directa con el laicado empresarial. Entonces están los grupos empresariales de ultraderecha, que por supuesto para sus negocios, este tipo de ideologías y de modelos políticos sociales, estas gobernanzas son absolutamente afines con una ideología. Hay un personaje argentino que si alguna vez les da el estómago, véanlo en YouTube porque vale la pena, que se llama Agustín Laje,
es un personaje muy importante, que es un gran ideólogo, es argentino, que anda por todo el mundo, fue asesor del partido Vox en España, llevando adelante esta ideología de género. Y la ideología de género lo que está diciendo es que los feminismos, los grupos LGTBIQ+, y el marxismo cultural son los responsables del enorme deterioro y de la crisis descomunal del mundo actual. De la crisis económica, de la crisis política, pero sobre todo de la crisis moral y ética. Entonces me parece que es interesante ver esos grupos y en cada lugar cómo operan esos grupos y cómo tienen un sentido global dentro de la lógica de la globalización. O sea que por ahí va lo novedoso, no es que la derecha no existió siempre, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambas. Creo que se han abierto realmente diversas aristas que ahora estaría buenísimo que quienes así lo deseen escriban sus preguntas o comentarios en el chat, así damos lugar a los intercambios. Y de paso les damos tiempo a las disertantes que tomen un poquito de agua. Quedó todo tan claro que... Eso me hace pensar como cuando mis alumnos, cuando no hay preguntas ni nada, y yo digo, quedó todo tan claro, es rarísimo. Es muy raro que todo quede tan claro. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, comentario, disidencia? Este, el público está tímido. Tal vez se animen un poco más si podemos abrir, si pueden abrir el micrófono. No somos tantos, entonces yo creo que si no quieren escribir pueden hablar, ¿no es cierto? Ahí apareció un comentario de Laura Méndez. Sí, sí, acá dice, es un trofeo de guerra muy preciado. La definición parece antojadiza. ¿Por qué? Pregunta de Laura Méndez. Laura, a ver si te entendí bien. Vos decís que la noción de libertad es un trofeo de guerra muy preciso, sí, por supuesto, es el concepto central del liberalismo y de todos los post-liberalismos. A partir, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y la implementación de los modelos keynesianos, por supuesto que ahí la derecha, cuando pierde el nazismo y demás, la derecha pierde poder de manera descomunal, pero no se va a dormir a su casa, sino que se reúne en un lugar que se llama Montpellerin una vez por año, que es lo que después va a ser Davos, ¿no? Más en la actualidad es Davos, y ahí se reúnen los grandes popes, y ahí está von Hayek, ahí están los Friedman, Rosa y Milton Friedman, ahí están varios de los reconocidos discutiendo acerca de cómo hacer para volver al poder. Y entonces la noción de libertad, por contraposición a la noción de intervención estatal propia de los modelos de los modelos keynesianos, perdón, de esa época, va a ser la noción que ellos van a retomar por contraposición a la igualdad, porque como decía Irene hoy, no están a favor de la igualdad precisamente, la noción que ellos van a tomar para poder armar, y lo arman de manera bastante inteligente, y con la crisis en los años 70 de la crisis energética, la crisis petrolera, la caída de los modelos keynesianos, ahí es donde van a entrar, ahí es donde van a entrar ellos clarísimamente. Entonces, armar esa estrategia la arman sobre el concepto y la noción de libertad. A mí no me, ella pregunta por qué. A mí no me parece una definición antojadiza. Yo creo que viene de la Revolución Francesa, que tiene una trayectoria y que hace a la posibilidad de desarrollo de la condición humana y de la convivencia social, ¿no? O sea,
Me parece que es un concepto central. El problema son las interpretaciones acerca de ese concepto y con qué otras dimensiones se las cruza o no. Por eso que yo creo, voy a decirlo muy esquemático, que así como la derecha se toma del concepto de libertad, la izquierda se tomó del concepto de igualdad y ambos abandonaron los otros principios, digamos, de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, Bien, ay, perdón, eso no sé si entendí bien la pregunta. perdón, acá Laura, si te parece y quieres abrir el micrófono, me parece que podría ser más rico, si estás dispuesta, por supuesto, porque si no termina yo leyendo y por ahí puede ser más interesante el debate así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, María Gabriela. ¿Me escuchan? Hola. Sí, 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 perfecto. sí, me parece que es un eje porque, como decía bien María Alicia, son esos tres principios que inauguran o permiten la construcción de los estados nacionales en el siglo XIX y, bueno, con los estados nacionales, más o menos armar las democracias que hemos logrado tener, digamos, y no sé si seguiremos teniendo, pero bueno, lo que resulta difícil de discernir, digamos, es eh, eh, eso, justamente una definición de libertad, porque parece que es como el tironeo, digamos, del trofeo de guerra que termina siendo, como decía Irene, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces me parece que de qué libertad hablamos en cada uno de los universos de discurso, ya sea de los antiderechos o de los a favor del derecho de abortar. Sí, evidentemente estamos hablando de un concepto de libertad que no responde exactamente a lo mismo, está clarísimo. La libertad, digamos, de quienes estamos a favor del derecho al aborto es la libertad en tanto sujeto de poder pensar, de poder reflexionar, de poder decidir, de poder armar el propio proyecto de vida dentro de las contradicciones, como decía Irene, dentro de las complejidades del sujeto y del mundo social en el cual vive y etcétera, etcétera. Para ellos, para los antiderechos, eso no es libertad, eso es asesinato. O sea, hacer un aborto es absolutamente un hecho criminal. La libertad para ellos es la libertad de mercado. Entonces ahí, digamos, dónde después la aplicás o cómo la aplicás es en función de cuánto se suma, cuánto se articula con esa libertad central. Para la derecha la libertad es la libertad del mercado. Eso lo dice von Hayek clarísimo con todas las letras y lo dice Friedman con todas las letras. Entonces, la libertad se articula alrededor de eso, la libertad de expresión, sí o no, dependiendo qué pase con el mercado, la libertad de decidir sí o no, dependiendo qué pase con el mercado. Me parece que es completamente distinta a la libertad de la cual se intenta hablar con muchas dificultades, porque vuelvo a repetir lo que dije hoy. Libertad y autonomía siguen siendo dos conceptos de la teoría liberal. Nosotros, ¿De nosotros la qué? de la No teoría te entendí, María liberal, Alicia. de la teoría liberal. Ah, Nosotros ok. torsionamos y le damos otros fundamentos, pero son dos conceptos del sentido más profundo de la teoría liberal y de los derechos personalísimos. En las Y democracias, como vos decís. está claro que las mujeres no son consideradas individuos, que es libertad, en todo caso, para los hombres emprendedores, pero no para las mujeres, en tanto se niega la individuación de las mujeres. Al darle al nasciturus, digamos, al embrión o al feto, la entidad de un individuo, se está negando que la mujer sea un individuo. Y al negar la índole individual de la mujer, se niega la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía. Pasa a ser un ser colectivo, atribuírsele una mentalidad colectiva o grupal, digamos, y pretender confinarla a esa mentalidad colectiva o grupal, digamos, quedaría para los individuos masculinos
la posibilidad del libre juego de la planificación de sus vidas. Las mujeres quedaríamos subsumidas en estar al servicio de la especie. Ante esa retórica, uno entiende la frase terrible que en su momento escribió Simone de Beauvoir cuando escribió: la especie roe el vientre de la mujer. Yo no creo que la especie roa, o como se conjugue el verbo, el vientre de la mujer. Creo que las políticas que niegan la autodeterminación individual de las mujeres son aquellas que conspiran contra su derecho a la ciudadanía. O sea, yo hacía esta pregunta porque me parece que es Sí. en realidad me parece que es una nueva ética. Yo soy psicóloga, no soy filósofa, pero siempre me interesó los fundamentos filosóficos de lo que sostenemos y me parece que se instaura una nueva ética, porque la ética, a ver, que es heredera de aquella filosofía aristotélico-tomista, no es esta. ¿No? O sea, me parece que es una nueva ética la ética neoliberal. Y la ética feminista Sí. pasaría por lo que ha planteado Carol Gilligan en su obra In a Different Voice, en una voz diferente, que fue traducida como La moral y la teoría, donde ella plantea que la ética masculina, la ética androcéntrica, para decirlo con más propiedad, es la ética de la confrontación de los derechos individuales. O sea, mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Una frase socorrida que todos conocemos. En cambio, la ética que emerge de la experiencia femenina, que experiencia que se ha centrado ancestralmente en el ámbito de la familia, donde las interacciones no se dan entre adultos cuyos derechos concurren, sino entre personas de diferente capacidad, como los adultos, los niños, los ancianos, los enfermos, es lo que Gilligan ha llamado la ética del cuidado, o sea, la responsabilidad por cuidar de aquellos que no son mis iguales, aquellos que requieren una protección especial, la ética de la responsabilidad por los demás. Entonces hay distintos conceptos éticos y este es un tema que tiene una larga tradición y hay muchísimos debates, empezando por Freud, que planteó que el super-yo de las mujeres era un super-yo deficitario, en tanto no reconocía la necesidad de someterse a las grandes leyes generales que rigen la existencia. Es decir, y en realidad lo que Gilligan demostró es que no se trata de un super-yo deficitario, sino de una ética, si se quiere, superior. Es la ética de la responsabilidad por aquellos que no son adultos, digamos, sino aquellos que requieren protección. Retomando esta idea que vos planteas de Laura sobre éticas diferentes, fíjate vos qué interesante que uno de los últimos, o sea, tiene sus años, argumentos de la ultraderecha y los grupos antiderechos, es el famoso ginogenético, donde supuestamente el ADN se supone, yo no conozco estas cuestiones de biología, nada, ¿no? Pero se supone que ahí está el germen de la persona que está constituido como persona. Entonces, en el embarazo, vos desde el primer momento, ni 12 semanas, ni 14, ni nada, desde el primer momento, que está contradiciendo incluso a San Agustín, pero desde el primer momento, en los genes está ya la persona. Entonces ahí habría una coalición de derechos de personas. Entonces, si mi libertad termina cuando empieza el del otro, yo no tengo la libertad de hacerme un aborto porque estoy produciendo un daño, en este caso la muerte, a otra persona. Entonces, es esto muy interesante porque el uso de la ciencia que estos grupos están haciendo es muy increíble justamente para poderle dar entrada a otras dimensiones éticas, digamos, ¿no? Morales y éticas. Pero sí creo que, bueno, por eso yo te digo, creo que nosotros, tanto desde los feminismos como los grupos, qué sé yo, estamos a favor de estos derechos y demás, o de los derechos humanos en su integralidad,
tenemos mucho también que pensar y mucho que discutir, porque estamos utilizando, como decía Laura, conceptos iguales, pero con interpretaciones diversas. O sea, tenemos que reflexionar mucho también nosotros, porque alguna responsabilidad en alguna de las cosas que están pasando, voy a decir algo que a lo mejor no gusta mucho, alguna responsabilidad también tenemos que pensar si tenemos o no tenemos, ¿no? O sea, el mundo ha Sí. girado a la derecha de manera descomunal. Bueno, ¿qué pasa con lo que se puede llamar izquierda o progresismo? ¿Qué pasó con todo eso en el medio, ¿no? Me parece que algo tenemos que pensar. Y no quiere decir ni flagelarnos, ni tirarnos culpa, ni que seamos responsables. Y además los grados de responsabilidad son muy diferenciales. No es lo mismo quien tuvo poder a quien estuvo en el llano, no es lo mismo desde ya, pero algo tenemos que reflexionar, y porque tenemos una matriz teórica moderna o filosófica moderna o posmoderna, si vos querés, muy parecidos unos y otros. El asunto es cómo después instrumentás y qué es lo que tomás. Por eso me parece sumamente importante estos debates, porque yo creo que tenemos todavía mucho que estudiar y mucho que pensar, mucho que reflexionar, ¿no?, sobre lo que está pasando. Es un Yo estoy muy de momento, acuerdo con lo que vos decís, María Alicia, muy de acuerdo. es un, Es decir, es un yo sé enorme, que no cae muy es, bien, pero es un momento de enorme peligro, como decía Walter Benjamin. Es realmente un momento de peligro. Y ahí Sí, yo comparto hay que estar totalmente también. alerta. Sí, para mí, yo comparto plenamente también lo que acabas de decir. sí, es decir, Lamentablemente, ¿no? sí, yo creo que la autocrítica es muy importante y la reflexión sobre cómo se ha por ahí dado por sentado un consenso que no existía, que no era tal, un cierto sectarismo o autoritarismo por izquierda, del que ya estamos familiarizados, porque los socialismos reales han degenerado en dictaduras autoritarias, de modo que no es un fenómeno nuevo saber que, digamos, las mejores intenciones pavimentan el camino del infierno, digamos, ¿no? Y entonces, efectivamente, las tendencias autoritarias, punitivistas, sectarias, dentro del progresismo y dentro del feminismo, tienen su parte de responsabilidad, pero de ningún modo la responsabilidad exclusiva, pero han contribuido al resurgimiento de esta reacción conservadora, y creo que de eso hay que hacerse cargo, y estoy muy de acuerdo con lo que vos dijiste antes, María Alicia, acerca, que me lo acuerdo muy bien porque siempre a uno le parece muy inteligente aquello que uno también piensa, ¿no? Entonces, cuando vos dijiste que hacía falta mucho estudio y que uno de los problemas de los feminismos era la falta de formación y, digamos, la repetición por ahí vacía de algunas consignas de forma ritual. Y creo que eso es algo con lo que tenemos que trabajar al interior de las personas que trabajamos en este campo de estudios o las que están involucradas en las militancias, ¿no? Y querría aportar una anécdota sobre lo que vos dijiste también, que me parece que fue muy interesante. Yo en los 90 participé en una investigación sobre corrientes de opinión sobre el aborto en la Argentina y entrevisté al que era el vocero del episcopado y que sigue siéndolo, Paco Garabal. Y él, me acuerdo que me decía que cómo alguien podía abortar si en una de esas ese embrión era el embrión de un futuro Mozart. Mire si voy a abordar a Mozart. Y yo pensaba, qué cosa insensata, cómo alguien puede pensar que Mozart llegó a ser tal porque ya estaba escrito en sus genes, cuando ni la biología contemporánea aclara de forma taxativa que los genes pueden marcar una cierta tendencia, pero que el ser humano se constituye sobre todo sobre la base del aprendizaje, y que el aprendizaje es social y se da en el seno de la familia. De modo que Mozart fue Mozart porque tenía padres músicos, hermanos músicos, creció en un ambiente musical y tenía una dotación genética que favoreció, digamos, que fuera un genio.
pero digamos, el embrión no tenía la predestinación de la genialidad. Ahora, ese tipo de pseudociencia es utilizado como retórica, digamos, pseudobiologista, porque no es una biología seria, para abonar la quita de derechos a las mujeres. Pero Irene, si bien esto es así, los feminismos somos responsables de haber abandonado la biología, otra biología, digamos, el estudio de una biología seria que algunas autoras lo han hecho muy seriamente Sí, en algunos momentos hace ya muchos años, pero después todo era cultura, todo era cultura, todo era constructivismo puro. es Bueno, verdad. que me parece bien y yo soy bastante afín a esa línea, pero me parece que tenemos que volver a discutir y a repensar la biología. Digo, hay como muchas cosas que quedan en el tintero y a mí mi preocupación política mayor de por qué reflexionar todo esto es justamente por qué a estos grupos de ultraderecha los siguen muchos los jóvenes y los jóvenes varones. Entonces ahí también a lo mejor tenemos que pensar algo que pasa con los varones, ¿no? Las masculinidades, que yo no digo que no hay trabajos en Argentina y en el mundo, hay muchos trabajos sobre ese tema, pero algo pasa en la relación entre feminismo y masculinidades que creo que hay que profundizarla porque el voto es en otros lugares del mundo, no solo acá. Justo estuve leyendo algunas estadísticas y yo, es muy fuerte de gente joven, también Sí, sí. de gente muy vulnerable, que es, a uno le parece inexplicable, pero de gente joven, y me parece que es interesante pensar qué no encontraron los jóvenes en los últimos años, qué le faltó, qué horizontes veían para adelante para pensar que la solución estaba en romper todo, ¿no? Bueno, qué les dio, ¿no?, estas Bueno, democracias? Y me parece que hay que como que repensar sí. bastantes cosas, digamos. Si me Recordá lo que plantea Segato, por ejemplo, cuando plantea que hubo una colusión entre el patriarcado, que ella llama de baja intensidad, yo no estoy de acuerdo con eso, de los pueblos originarios, y el patriarcado europeo, español sobre todo, que pactó con los hombres aborígenes su sometimiento a cambio de imponer una dominación masculina más severa y digamos como que al desposeído por los otros varones le queda un territorio a dominar, que es el del cuerpo de las mujeres. Digamos, es el soborno que utilizan los dominadores que someten también a otros varones para que acepten la dominación. Entonces, bueno, vas a ser pobre, no tenés esperanza de tener un buen trabajo, tu existencia va a ser precaria, no podés progresar, vas a estar mirando la vidriera de bienes que se ofrecen de forma ilimitada pero que no vas a poder adquirir. Bueno, por lo menos tendrías que poder sentirse superior a las mujeres. Y si eso también te es quitado, bueno, estamos dispuestos a devolvértelo. Sería como un discurso que imagino, digamos, por parte de los sectores de poder que son muy masculinizados. Perdón, si me permiten ahí comentar algo. Creo que tenemos que volver a pensar la cuestión de género en términos relacionales y además atravesadas por múltiples ejes, que es lo que ustedes están diciendo de opresión, de privilegio, ¿no? Raza, clase social, sexualidad, colonialismo, porque si no hacemos este análisis interseccional, seguimos, digamos, hablando de categorías que no son repensadas y no son repensadas también en el contexto del aquí y ahora, ¿no? Porque exportamos e importamos conceptos y en muchas ocasiones no corresponden a las realidades, ¿no? Yo voy a contar una anécdota personal, soy de Tucumán, me he formado con Irene, haciendo el curso de ABBA y de la Kennedy hace muchos años, y ese mismo año también fui a un congreso donde tuve el honor de que Alicia coordinase mi mesa, ¿no? Yo presentando en ambos temas masculinidades.
bueno, con Irene estudiaba. Entonces Irene decía, bueno, porque en la antigüedad, en la premodernidad más o menos, que yo levantaba la mano y yo decía, pero eso pasa en Tucumán. Y Irene me miraba como diciendo, qué molesta la tucumana que insiste con que esas cosas pasan. Pero bueno, y lo mismo me pasó con María Alicia, que fue muy interesante esa mesa de masculinidades hace muchísimos, muchísimos años, después de Claro, después me voy a pensar para tratar de recordarla. ¿Qué fue en un congreso? congreso en la UBA de Sociología. Decía, al de eso. Y había varones, eran presentando temáticas de distintos lugares. Yo era la única mujer hablando de varones. Pero bueno, y ahí de vuelta sucedió esto, ¿no? Como que Buenos Aires tenía una visión de las masculinidades que no coexistían con las de las otras regiones. Incluso el NOA se parecía más a las masculinidades de las petroleras que habían traído uno de los muchachos. Entonces, fíjense cómo acá las experiencias genéricas son complejas y si también hablamos en términos relacionales, se complejizan aún más. Muchos varones, al menos los últimos que he estado entrevistando, hablan de mucha reactividad de parte de los feminismos, de las mujeres, ¿no? Con prácticas de cancelación, mucho enojo. Entonces, si bien todos los feminismos no respondemos a ese modelo, muchas veces caemos en la misma bolsa, así como no todos los varones hacen algunas prácticas y son tildados, según ellos, de arriba. Entonces creo que tenemos que empezar a repensar este etiquetamiento social que terminan desacreditando la posibilidad de diálogo. Porque ¿para qué vamos a hablar si ya el otro ya tiene una posición tomada y ya tiene un pensamiento acerca de mí, ¿no? Entonces creo que eso también nos aleja y está haciendo que la reacción conservadora avance a pasos agigantados por nuestras propias diferencias, ¿no? Así que bueno, eso. Quiero Muy agradecer. cierto, Gabriela. Muy cierto. Habría que retomar lo que plantea Lucy Di Garay, que en realidad digamos, el propósito del feminismo es lograr instaurar una relación de igualdad y de una relación positiva entre varones y mujeres. Ella se opone al separatismo feminista, de modo que todo aquello que tenga que ver con el denuncismo, los escraches, digamos, indiscriminados, me refiero a los escraches indiscriminados, y el victimismo, conspira contra el verdadero propósito del feminismo, que es lograr una relación que Irigaray plantea de verdad y justicia entre varones y mujeres. Creo que está buenísimo lo que a, los y les clásicos, ¿no? Porque por ahí nos olvidamos de leer y planteamos como que esto fuese algo nuevo, pero ya se lo viene diciendo, y bueno, nos los olvidamos. Así que creo que la invitación también es a leer con una perspectiva más deconstructiva, más a lo Derrida, para poder producir nuevos saberes y sobre todo nuevos encuentros que no hagan que se arrasen con todos los derechos consagrados hasta ahora. Así que bueno, si les parece bien, estamos casi en horario. Lo único que puedo solicitarles es un enorme aplauso, aunque sea virtual, para las dos ponentes. Agradecerles mucho su tiempo por habernos acompañado en este espacio y comentarles que ya vamos a subir la grabación a YouTube porque hubo un inconveniente y no estuvimos pudiendo transmitir en vivo. Así que vamos a compartir el enlace por la página de Facebook del Foro de Psicoanálisis y Género y va a estar colgado también en el canal de ABBA. Así que muchas gracias por haber estado acá, por acompañarnos y buenas noches. Chao, Chao, chao. muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, María Alicia. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Como siempre, un lujo, Adiós. Adiós. Chao, chao. Bueno, Chau, chau. gracias por acompañarnos. Bueno.